nombre es Juan Humberto Victoria Ruiz, jefe de la Unidad de Equidad en la Atención Médica de la Dirección de Atención Médica. Vamos a dar contestación y respuesta a una pregunta que dice: si llegara algún paciente a la clínica con datos sugestivos del COVID-19, ¿qué debemos de hacer? ¿Mandarlo a su casa con reposo o dejar al paciente en la unidad, avisar a epidemiología para que le tomen la muestra? Bueno, la pregunta en realidad es bastante extensa, muy interesante. Dentro de esto tenemos una cédula de triage para COVID-19 en el primer nivel de atención y únicamente vamos a seguir las indicaciones que en ella vienen. Debemos de recordar que esto está en base a la cuestión operativa o las definiciones operativas que se tienen para el primer nivel. Entonces, esta hoja, que es muy sencilla de llenar, viene con los datos del paciente, en el cual hay que identificar su nombre, su edad, su sexo, el domicilio, que es muy importante, y un teléfono a donde podemos comunicarnos. Desde luego, dentro de va a tener un valor cada una de estos ítems, como es la edad. Y en la edad es muy importante tener la cuestión de que menor de 65 años tiene un valor de 0 y mayor de 65 años tiene un valor de 5. Dentro de las cuestiones del lugar de residencia y de trabajo, debe de decirnos si vive dentro de lo que sería un asilo o casa de asistencia, es un trabajador del área de la salud, casa, habitación familiar o propia. Las dos primeras preguntas, que sería asilo para ancianos y trabajador del área de salud, tiene una calificación de 5 y donde dice casa, habitación propia es de 0. Dentro de los antecedentes que el paciente presenta diabetes o hipertensión arterial mal controlada, infección por VIH, enfermedades renales crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tuberculosis pulmonar, cáncer, tratamiento con esteroides de tipo prolongado y algún otro inmunosupresor, que el paciente sea cardiópata, antecedentes de trasplantes o cirrosis hepática. Dentro de esto, los valores para el primer ítem es de 5 y el segundo es de 10. Si en los últimos 7 días el paciente ha presentado fiebre, tiene un valor de 3, cefalea o irritabilidad, tendrá un valor de 3. Esto, y si es menor de 3 años y presenta tos, es con un valor de 3 y de 1. La conjuntivitis, la rinorrea, la odinofagia, las mialgias y o artralgias, diarrea, náuseas y vómitos, todos estos ítems tienen un valor de 1. En este momento en el que yo estoy revisando a mi paciente, presenta disnea, taquipnea mayor o igual que 22 respiraciones por minuto, tiene cianosis central, que veamos a través de la escala de Silverman-Anderson, mayor a 5 en niños, dolor y o opresión severo y constante en el pecho, tiene un valor de 35. La hemoptisis franca, hipotensión y convulsiones, y un Glasgow menor a 13. Esto quiere decir que estamos valorando, en este caso, la situación en cuanto a su capacidad de respuesta de tipo neurológica. En este caso, si en el paciente el Glasgow va bajando de 13 a 8, es necesario la atención en otro nivel de atención, ya que va a requerir, desde luego, soporte vital a través de respiración mecánica para su atención de manera inmediata a través de crisis. De acuerdo a la valoración y de acuerdo a los ítems que ya en este momento mencionamos,
y que por supuesto esta hoja debe de ser conocida por ustedes y debe de ser muy bien estudiada. Vamos a tener el triage, como ustedes saben, dentro de las cuestiones, el color verde va a ser de bajo riesgo y que nos va a dar una valoración de 0 a 20, que es un aislamiento en casa con medidas estándar. Para un mediano o moderado riesgo, la alta probabilidad de complicaciones, el aislamiento estricto en casa debe de ser posible a la persona y debe de tener una habitación que cuente con los servicios básicos como son baños, debe de tener no compartir ningún vehículo al acudir al servicio médico y si los síntomas empiezan a presentar dificultad respiratoria, dolor y opresión en el pecho, síntomas de baja presión y cianosis peribucal y en los lechos unguiales de las extremidades. Esto quiere decir de que no debemos ya esperar más tiempo, derivado de que ya estamos en un moderado riesgo y nuestra recuento dentro de lo que sería el trial sería de 21 a 35 puntajes. Ya el alto riesgo nos habla de un puntaje mayor a 35 y la referencia a segundo nivel de atención, estableciendo una coordinación vía telefónica a la jurisdicción sanitaria, al call center o a la UIS, que el teléfono es el 800-770-8437, para notificar el envío de un paciente con probable COVID-19. Entonces, estas serían las recomendaciones para darle atención a un paciente sin que tengamos que titubear, derivado del puntaje y de la evaluación a través del test. ¿Cuál es el equipo de protección personal que se debe utilizar en unidades de primer nivel? Dentro del equipo que se debe utilizar de protección personal en el primer nivel de atención, ante esta problemática, bueno, debemos de tener siempre en cuenta las situaciones, principalmente de la higiene de manos, que es el agua, jabón o solución alcoholada al 70%. La higiene de manos, como ustedes ya lo saben, bueno, deben de ser por arriba de los 20 segundos de estar con la técnica para tal situación del lavado de manos. La higiene respiratoria, ¿verdad? Como es el estornudo de etiqueta o toser con la cuestión en el ángulo interior del codo. La desinfección y esterilización de equipos médicos y la limpieza, por supuesto, del ambiente que nos rodea, las cuestiones que vamos a utilizar dentro de lo que es el consultorio. Los principios generales para tal situación es como ya les había mencionado, la higiene de manos que debe realizarse siempre a pesar del equipo de protección personal. En segundo lugar, hay que retirar y reemplazar, si es necesario, cualquier pieza dañada o rota del equipo de protección personal y reemplazarse, si es necesario, cualquier pieza dañada o rota del equipo de protección personal reutilizable tan pronto como se dé cuenta de que no están en pleno funcionamiento. Dentro de la situación también hay que tener muy en cuenta que hay que retirar todos los equipos de protección personal tan pronto como sea posible y evite contaminar el medio ambiente a los usuarios o a los trabajadores. En ese sentido, una vez utilizado, no puede ser reutilizado o permanecer dentro de las áreas de trabajo, derivado de que esto estaría como un foco de infección o un fomite para los demás. Entonces, evitar esto, colocarlos en los lugares dispuestos previamente para el desecho de este equipo de protección personal. El desecho de todos los artículos de
EPP cuidadosamente, hay que realizarla de manera muy cuidadosa y realizar la higiene de manos inmediatamente después de retirar. Dentro de los tipos de atención que vamos a llevar a cabo, dentro de lo que es el triage, vamos a tener seis valores para poderlos manejar. Está la cuestión de la higiene de manos, las cuestiones de utilización de batas protectoras, mascarillas médicas, el respirador N95 y los guantes. Ese sería el equipo de protección personal para el primer nivel de atención. Y dentro de las situaciones de la higiene de manos es para la toma de muestras para el diagnóstico laboratorial, en caso sospechoso o confirmado de COVID-19 que requiere admisión o establecimiento sin la situación de una confirmación a través del laboratorio. En caso sospechoso o confirmado, requiere de la admisión a un servicio de más o de un nivel superior en un segundo nivel o tercer nivel, dependiendo de la situación respiratoria en la que se encuentra. Entonces, para ser más reiterativo en esta situación, debemos de tomar en cuenta que el entorno en el cual nos vamos a desenvolver y cada uno de los que estamos dentro de una unidad médica, qué tipo de protección debemos de tener. Dentro del entorno, desde luego, va a existir el personal administrativo. Estas son personas que realizan actividades, pero que únicamente son de tipo administrativo, pero que no tienen contacto con el paciente. Este no involucra a procesos de asistencia médica, por lo tanto, la precaución estándar es la distancia social, lo que se conoce como Susana distancia por los comerciales o los infomerciales, y que esto es de 1 a 2 metros de distancia entre persona y persona. Otro entorno, desde luego, es la sala de espera. Y en la sala de espera tenemos los pacientes sintomáticos respiratorios y los que no tienen ninguna síntoma o asintomáticos. En espera de la atención, debe de procurarse, entonces, proveer de mascarillas quirúrgicas, ubicarlos en áreas destinadas con pacientes con datos respiratorios y si no cuenta con el área, mantener una distancia entre paciente y paciente de 1 a 2 metros. Pacientes sin sintomatología en espera de la atención es simplemente la precaución estándar, proveer de mascarilla quirúrgica, ubicarlos en áreas desinfectadas con pacientes con datos respiratorios. Si no cuenta con el área, manténgalos también a una distancia de 1 a 2 metros. Dentro de lo que sería el triage, este es únicamente para el personal de salud, que sería el examen inicial para la situación de atender un paciente ya con sintomatología y que no involucre el contacto directo. Las precauciones son las estándares, mantener una distancia de 1 a 2 metros y mascarilla quirúrgica. Ya dentro de los consultorios, el personal de salud estará con pacientes sintomáticos respiratorios. Y aquí también las precauciones son las estándares: mascarilla quirúrgica, bata, guantes, protección ocular o facial, desinfección del equipo médico posterior a la atención de cada paciente. Atención con pacientes con síntomas respiratorios. Hay que utilizar la mascarilla quirúrgica, bata, guantes de protección guantes y protección ocular facial. Desinfección del equipo médico posterior a la atención de cada paciente. Dentro de los consultorios también la atención de pacientes sin sintomatología, pues desde luego también serían las precauciones estándares y la utilización de mascarilla quirúrgica. En la unidad de salud, el personal de aseo
es el personal de limpieza y desinfección de las superficies en los consultorios donde se atendió a los pacientes con síntomas respiratorios. Las precauciones son las estándares, las mascarillas quirúrgicas, la bata, guantes de caucho que cubran hasta el antebrazo y la protección ocular o facial. Todo este equipo de protección personal es únicamente para el personal de primer nivel de atención. Dentro de la situación operacional para el envío, como nos hacen la pregunta, la respuesta es no, no pueden enviar de manera directa. Eso se tiene que hacer a través de todo un proceso que lo vamos a describir dentro de un flujograma para el primer nivel de atención. Todo esto se basa, desde luego, en las normas oficiales y dentro de los protocolos que existen para tal situación, como son las definiciones operacionales. En este sentido, las definiciones operacionales nos marcan que debemos de tener muy claro cuál es el diagnóstico y cuál es el puntaje derivado de un triaje. Una vez que tengamos establecido el diagnóstico, también tenemos que hacer uso de la clínica y de esta clínica explicar el motivo, la razón por la cual estamos refiriendo a un nivel de atención superior. En ese sentido, el sistema de referencia y contrarreferencia a otro nivel sigue siendo el mismo. Sin embargo, de esta situación deberá de tener conocimiento, por supuesto, por principio de cuentas, su jurisdicción sanitaria, su equipo zonal, para que a su vez lo respalden para realizar las acciones de tipo preventiva, la toma de muestra y además de respaldar la referencia hacia el siguiente nivel de atención. Entonces, iniciamos y se presenta paciente con síntomas respiratorios. Se le proporciona precauciones de contacto, cubrebocas de 3 capas y el lavado de manos. Dentro de esta situación, el primer cuestionamiento o el primer planteamiento sería, ¿cumple con la definición de caso sospechoso de COVID-19? Si es no, continúa la consulta de paciente con síntomas respiratorios y hasta ahí terminaría esta acción. En caso de ser positiva la respuesta de que cumple con los aspectos de definición operativa, pasar al consultorio y realizar aislamiento de contacto y hacer la evaluación clínica al respecto. En este momento debemos de pasar a tener los datos de alarma dentro de lo que sería la definición de urgencias para situaciones de vías respiratorias, como sería el SOFA y el Q-SOFA. El Q viene de la palabra en inglés que es rápido y SOFA es la falla orgánica múltiple que vamos a tener. En ese momento tenemos que diferenciar. Primero, si la respiración o la taquipnea es de 22 o mayor, si tenemos una presión arterial que haya disminuido por lo menos 100 milímetros de mercurio en un estándar. Y por último tenemos la situación de la valoración neurológica a través del Glasgow. Si esta valoración del Glasgow disminuye por debajo de los 13 de puntaje, estaremos ante una verdadera urgencia en situación de vida. Entonces tendría que tomarse en cuenta los soportes vitales para tal situación. En ese mismo momento se tiene que solicitar el traslado al segundo nivel de atención, el traslado en una ambulancia hacia un hospital. La notificación inmediata a la UIES y a la Dirección General de Epidemiología y el traslado a la unidad de segundo nivel, que hasta ahí es donde terminaría el trabajo de todo el sistema operativo. Si los datos de SOFA o de QSOFA no representa un riesgo para la vida del paciente derivado de que no necesita soporte vital,
a través de lo que es la ventilación mecánica, debe de darse de todos modos la notificación inmediata a la UIEF, cuyo teléfono es el 800-0044-800. Y además de establecer una coordinación con la jurisdicción sanitaria para que a su vez lo haga con el hospital y la unidad de inteligencia para el estudio de casos y toma de muestras. Realizar el estudio epidemiológico de casos de acuerdo a los lineamientos de vigilancia epidemiológica y, por último, alta a su domicilio con aislamiento y datos de alarma y revaloración telefónica en 24 horas. Con esto también terminamos el proceso dentro de lo que sería el flujograma de atención en el primer nivel de atención de los servicios. Dentro de lo que sería la referencia hacia un segundo nivel de atención o un tercer nivel de atención, en referencia a que si se pueden mandar de manera directa hacia los hospitales. La pregunta iba enfocada directamente a si se puede enviar al hospital de Reyes Mantecón, conocido anteriormente como de la mujer y del niño oaxaqueño. Damos inicio, por principio de cuentas, con la notificación de lo que sería a la unidad de inteligencia para que el Centro Regulador de Referencia del COVID-19 tenga conocimiento. De ahí, la Dirección de Atención Médica también entrará en vigor para que los pacientes con criterios de inclusión y compromiso respiratorio sean atendidos. Dos situaciones entran en razón de ser: si es menor de 18 años o si es igual o menor a 18 años. ¿Por qué esta situación? Porque dependiendo de la edad será al lugar a donde se puedan referir. Si son menores de 18 años, por supuesto, irán al Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Se puede echar también mano de la situación intersectorial derivada de los compromisos que se tienen en este tipo de contingencias, y entonces podemos hablar de que los espacios también pueden ser ocupados dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado, los Servicios de Salud de Oaxaca, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Pemex y los quirófanos móviles, MCA por sus siglas en inglés. También si es mayor de 18 años y necesita soporte ventilatorio mecánico, se puede mandar al Hospital Regional de Alta Especialidad. De todos ellos, de estos hospitales, una vez que se encuentren ya saturados y que de ellos salga la referencia, podrán ingresar al Hospital de Reyes Mantecón, o conocido anteriormente como Hospital de la Mujer y del Niño Oaxaqueño. También, dentro de la cuestión del Centro Regulador de Referencia del COVID-19, puede ser que también se encuentren pacientes con criterios de inclusión en centros de salud y que no tengan el componente de un compromiso respiratorio y que no necesiten asistencia ventilatoria. En ese caso, la situación será de vigilancia intradomiciliaria y la vigilancia intradomiciliaria y presenta datos de dificultad respiratoria. Únicamente podrá regresar si requiere de este soporte vital. Dos son las situaciones. Una, el soporte de terapia con oxígeno puede ser con puntas nasales o con asistencia de ventilador mecánico. Agradezco mucho la atención y la invitación que se nos hizo a la Dirección de Atención Médica. Me despido nuevamente. Mi nombre, médico urgenciólogo Juan Humberto Victoria Ruiz, jefe de la Unidad de Equidad en la Atención de los Servicios de Salud de Oaxaca.